El camino de Suecia para convertirse en el miembro número 32 de la OTAN se ha despejado este lunes. Después de imponer sus condiciones, finalmente Turquía levantó su veto al ingreso de Suecia en la alianza. El giro de Ankara se produce en la víspera de la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, dio este lunes su acuerdo a la adhesión de Suecia a la OTAN y dijo que su gobierno impulsará el proceso en el poder legislativo turco. El acuerdo fue anunciado por el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. La recuperación postpandémica y la guerra de Ucrania elevan a niveles récord la inversión extranjera en América Latina. Los detalles en la economía. Y en Venezuela, candidatos de las primarias de la oposición rechazaron este lunes lo que consideran la judicialización del proceso. Esto luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anunciara que estudia la posibilidad de suspender los comicios por una solicitud del independiente Luis Ratti. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que Turquía respalda el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica tras meses planteando condiciones y exigencias para aceptar al nuevo socio. Stoltenberg señaló que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, remitirá la solicitud de ingreso de Suecia al Parlamento en Ankara para su aprobación. El jefe de la OTAN comunicó la novedad tras reunirse con Erdoğan y el primer ministro sueco Ulf Kristersson en Vilna, la capital de Lituania. La ciudad acoge desde este martes una cumbre de la OTAN centrada en la guerra de Ucrania y la renovación de los planes de defensa de la organización. Bueno, como dijimos, el acuerdo ha sido anunciado por el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg. Nos vamos ahora directamente a Bruselas, sede de la Alianza, para ampliar la información. María García Sornosa. ¿Qué se sabe, María, del pacto al que han llegado este lunes Erdoğan, Stoltenberg y Kristersson? Sí, Silvia, tras una jornada frenética de negociaciones y meses de bloqueo, Erdoğan ha anunciado por sorpresa que está dispuesto a permitir el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha calificado este movimiento como un paso histórico porque pone fin a siglos de política de neutralidad y de no alineamiento del país escandinavo. Lo cierto es que el claro vencedor de estas negociaciones es Recep Tayyip Erdoğan, que ha conseguido que Suecia cambie su constitución, también endurezca su ley contra el terrorismo y acceda incluso a extraditar a miembros del grupo de kurdo PKK. En este último acuerdo, además, Suecia y Turquía han llegado a un acuerdo para endurecer y fortalecer su cooperación en la lucha contra el terrorismo. A su llegada a Vilna, Erdoğan había vinculado este paso, el dar el sí a Suecia a la OTAN, solo si la Unión Europea se comprometía también a acelerar el proceso de adhesión de Turquía al bloque comunitario que lleva años paralizado. En este punto, Erdoğan ha conseguido que Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, se comprometa a presentar un informe en breve para impulsar y acelerar las relaciones, y también ha conseguido que Estocolmo se comprometa a hacer campaña en Bruselas con sus socios europeos para impulsar y acelerar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. María, nos quedamos con el anuncio de Suecia que posiblemente vaya a ser ya miembro de la OTAN. Aún falta, sin embargo, la ratificación de los parlamentos. ¿Cómo va a ser el proceso? Sí, lo que hemos visto hoy, Silvia, es solo un acuerdo político, pero todavía falta la ratificación oficial tanto en la Asamblea turca como en el Parlamento húngaro. Parece que va a ser muy rápido en el Parlamento de Hungría, porque Viktor Orbán había dicho que no iba a ser el último país en aprobar la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica, pero más incertidumbre hay sobre el calendario de Ankara, porque la Asamblea turca solo se reúne hasta el 15 de julio, después hay un receso y no se vuelve a reunir sus diputados hasta octubre. Así que todavía podríamos esperar unos meses e incluso semanas, incluso meses, en ver ondear la bandera sueca en los cuarteles generales, y entonces ahí ya sí Suecia estaría protegida por esa cláusula sagrada del Acuerdo Cínculo de Defensa Colectiva. Bueno, esto ha sido una gran sorpresa, sobre todo de cara a esa cumbre que comienza mañana, una cumbre además cuya protagonista principal era Ucrania. El tema principal de debate va a ser su entrada o no a la alianza. En este sentido, ¿qué podemos esperar?
Sí, Turquía y Suecia habían amagado por algún momento con eclipsar a la gran protagonista que es Ucrania. Suecia está muy cerca de la Alianza Atlántica, pero mucho más lejos está Ucrania, porque de esta cumbre no va a salir una carta de invitación oficial de los líderes de la Alianza Atlántica a Ucrania. Ni siquiera parece que vaya a salir un calendario claro de adhesión, para frustración de Volodymyr Zelensky, que ya ha avisado, ya ha advertido, incluso había amagado con no asistir a la cita de Vilna. Ha dicho a sus aliados que quiere un compromiso firme, sobre todo para cuando Ucrania termine la guerra, y ha dicho que la OTAN tiene que garantizar y dejar claro que de alguna forma Ucrania forma parte ya de la Alianza Atlántica. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Y Joe Biden ya está en Vilna para la cumbre de la OTAN, pero antes se reunió en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak. Ha sido su primera visita a Downing Street como presidente. La escala diplomática se vio ensombrecida por el anuncio de la administración Biden de que Estados Unidos suministrará las polémicas bombas de racimo a Ucrania, algo a lo que el Reino Unido se opone. A pesar de ello, Biden aseguró que la relación entre ambos países sigue siendo sólida. Biden viajó de Londres a Vilna, en Lituania, para participar en la cumbre de la OTAN, centrada, como dijimos, en el apoyo militar a Ucrania frente a la invasión rusa. Ucrania espera lograr allí una señal clara de que algún día podrá unirse a la OTAN. Y un ataque ruso contra una zona residencial de la región ucraniana de Zaporilla ha causado este lunes 4 muertos y 11 heridos, así lo informaron las autoridades ucranianas. Según el gobernador ucraniano de la región, el ataque alcanzó un punto de distribución de ayuda humanitaria cerca de la línea de frente, matando a 3 mujeres y un hombre. Ucrania compartió imágenes de los escombros que, según dijo, fueron ocasionados por una bomba guiada rusa que impactó en una escuela donde los residentes estaban recogiendo ayuda. Rusia niega haber atacado deliberadamente a civiles. Y entre tanto, la contraofensiva del ejército ucraniano sigue avanzando lentamente, especialmente en la región de Bakhmut, al este del país. Según un portavoz del ejército, la semana pasada solo reconquistaron allí 4 kilómetros cuadrados de territorio. Desde el comienzo de la ofensiva en junio, se han reconquistado un total de 193 kilómetros cuadrados, según Kiev. Hay muchas razones por las que la reconquista está siendo tan lenta y complicada. Tras meses de espera, Ucrania lanzó en junio su esperada contraofensiva, aunque hasta ahora con escaso éxito. Incluso el presidente Zelensky admitió que su ejército avanza más lentamente de lo que muchos esperaban. No es fácil. Tenemos dificultades porque nuestras tierras están llenas de minas. Nos gustaría ganar más terreno. No estamos avanzando tanto como nos gustaría. Este mapa de Ucrania muestra el porqué. Durante meses, las líneas de frente apenas sufrieron cambios. Presuntamente, el ejército ucraniano está intentando romper las líneas rusas en el sur y el este. En el sur, en torno a la ciudad de Orihív, se libran fuertes combates. Imágenes por satélite muestran que el terreno es en su mayoría campos de cultivo. Estos campos son llanos, lo que representa un alto riesgo para las fuerzas ucranianas que intentan reconquistar el terreno. Se trata de terrenos abiertos con gran cantidad de minas y susceptibles de ser atacados por tropas rusas desde el aire o amparados por los árboles. Además, las tropas ucranianas se encuentran en su avance con trincheras que las fuerzas rusas tuvieron meses para construir, así como barreras antitanque conocidas como dientes de dragón. A esto se le añade la experiencia. Expertos militares afirman que Rusia ha corregido sus errores del principio de la guerra, adaptando sus tácticas a las condiciones del campo de batalla. No obstante, y a pesar de las dificultades del terreno, algunos analistas afirman que la contraofensiva ucraniana tiene capacidad para avanzar, aunque llevará tiempo. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del lunes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en Moscú a varios comandantes del grupo Wagner pocos días después de la rebelión, entre ellos el jefe de los mercenarios, Yevgeny Prigozhin. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó este lunes esa reunión en la que los comandantes supuestamente le aseguraron a Putin su apoyo. Ahora Prigozhin se encuentra supuestamente en San Petersburgo.
El Parlamento israelí ha iniciado el trámite legislativo de la polémica reforma judicial. El proyecto de ley prevé limitar el poder del Tribunal Supremo y daría al gobierno más capacidad de decisión en el nombramiento de magistrados. La iniciativa del Ejecutivo ha provocado un gran movimiento de protesta durante la sesión parlamentaria de este lunes. Varios manifestantes lograron acceder a la Cámara, pero fueron desalojados por la policía. Los guardacostas españoles han rescatado a 86 migrantes subsaharianos cerca de las Islas Canarias. El cayuco había sido avistado al sur del archipiélago por un avión de rescate que buscaba a un pesquero con unos 200 migrantes a bordo y otras 2 embarcaciones desaparecidas. Las 3 naves partieron de Senegal hace 2 semanas. Los habitantes de Johannesburgo, en Sudáfrica, han sido testigos de una inusual nevada. Las agencias meteorológicas advierten sobre posibles cortes de carreteras, así como de una fuerte bajada de temperatura que supone un riesgo para las personas sin hogar. La última vez que nevó en la zona fue en 2012. Y aquí con calores extremos, ¿no? Economía. ¿Qué tal, Silvia? Sí, también tenemos calor en materia de inversiones porque América Latina registró en 2022 un récord de inversión extranjera directa que superó los 224.000 millones de dólares. Esto fue un 55,2% más que en el año anterior, 2021. Según la Comisión Económica de la ONU para la región, las inversiones fueron muy elevadas en México y Sudamérica, coincidiendo con la recuperación pospandémica. Nunca en años anteriores las inversiones extranjeras directas habían superado los 200.000 millones de dólares en América Latina. Los rubros privilegiados fueron los servicios, hidrocarburos y manufacturas. En el ranking, Brasil llevó una cómoda delantera con el 41% del total, seguido con México con el 17%, Chile con el 9%, Argentina con el 7% y Perú con el 5%. Y tenemos un invitado ideal para hablar en profundidad de este asunto. Es el analista económico y financiero y exdirector de la CEPAL, Isaac Cohen. Isaac, muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cuánto de este récord de inversión extranjera directa se debe al aumento de la demanda de fuentes alternativas de energía por la guerra de Ucrania y cuánto se debe, digamos, al mérito propio. Encantado, Andrés. Un gusto. Bueno, hay que decir que la cifra que tenemos para el año 22 está comparada en su crecimiento con el año 21, cuando todavía la región estaba sometida a los rigores de la pandemia. De modo que el salto es impresionante porque las cifras habían bajado mucho durante la pandemia. Pero igual la cifra es extraordinaria y en gran parte se debe al hecho de que América Latina se ha recuperado rápidamente y el hecho de que las economías avanzadas mantenían sus tasas de interés a principios del año 22 todavía muy bajas. O sea, todavía no habían empezado a subir las tasas de interés como han continuado subiendo para combatir la inflación. De manera que esa sería la otra explicación. La guerra ha tenido consecuencias en América Latina, pero no necesariamente en la inversión, sino, por ejemplo, en la producción de alimentos. En vista de la caída de las exportaciones provenientes de Ucrania, América Latina pues ha suplido en algunos casos estas exportaciones porque América Latina es una región exportadora de alimentos. Pero en general puede decirse que las energías tradicionales y los sectores tradicionales todavía mantienen un nivel superior de inversión en la región. Isaac, en la prensa latinoamericana se suele hablar de la creciente influencia de China en nuestra región. Sin embargo, Estados Unidos es el país que encabezó la lista de compra de activos en la región, nada menos que el 43% del total. Mientras tanto, la Unión Europea o China compraron mucho menos. ¿Qué lectura haces de esta novedad? Efectivamente, lo que pasa es que estamos hablando en el caso de Estados Unidos, de inversión extranjera directa. O sea, es inversión de empresas, es inversión privada. En el caso de la inversión china es más bien inversión en proyectos, generalmente proyectos de infraestructura relacionados con las importaciones que China hace de materias primas de la región. Entonces, es difícil comparar ambas cifras, pero definitivamente Estados Unidos sigue siendo el principal abastecedor del capital a la región.
Precisamente hablando de capital, Isaac, invirtamos la mirada, hablemos de la inversión latinoamericana en el exterior, que también alcanzó niveles históricos. ¿A qué países, a qué sectores de la economía van estas inversiones latinoamericanas? Bueno, primordialmente Europa, yo diría también Estados Unidos, tiene un primer lugar en esto, y Japón, y algunas inversiones en Corea y menos en China, por supuesto. Pero la inversión en Estados Unidos es en algunos casos impresionante. Por ejemplo, una empresa brasilera transnacional se ha convertido en uno de los principales productores de carne en Estados Unidos. La gran transnacional argentina Bunge, conocida como Bunge y Bord, sigue siendo una de las principales comercializadoras de granos originarios de Estados Unidos. Y finalmente una noticia muy positiva, y es que la cerveza Modelo Especial de México es ahora en Estados Unidos la cerveza más vendida que hay, inclusive en contra de las marcas locales. Bien por los mexicanos. Isaac Cohen, desde Washington, muchas gracias por estos análisis. Hasta cualquier momento. Encantado, Andrés. Tenemos más información. Threads, la nueva plataforma de Meta, arranca batiendo récords. Su presidente, Mark Zuckerberg, anunció que en solo 5 días ha superado los 100 millones de usuarios nuevos. Conectada directamente con Instagram, también propiedad de Meta, Threads es la plataforma que menos tiempo ha tardado en alcanzar esta simbólica cifra. ChatGPT era la que ostentaba hasta ahora el récord, había reunido 100 millones de usuarios en 2 meses, si no me equivoco. TikTok necesitó 9 meses para llegar. Threads es actualmente la aplicación gratuita más descargada en Estados Unidos, tanto en el App Store de Apple como en el Google Play Store. En noviembre del año pasado, el propietario de Twitter, Elon Musk, había dicho que su plataforma tiene casi 260 millones de usuarios activos diarios, pero según el Wall Street Journal ha estado diciendo a sus anunciantes que el número es de 535 millones. De este asunto vamos a hablar con nuestro colega en Nueva York, Argemino Barro. Argemino, esta nueva red social, Threads, propiedad de Meta, competidora directa de Twitter, ha alcanzado en menos de una semana 100 millones de usuarios. Sin embargo, es patente la similitud entre ambas aplicaciones. ¿Puede esto causarle problemas legales a Meta? Pues sí que puede, porque estamos en un terreno muy sensible. Tenemos unas turbulencias en Twitter desde hace un año con ese estilo de gestión caótico y un poco polémico de Elon Musk, con una caída en la rentabilidad, con un cambio también radical en el modelo de negocio, de financiación, y tenemos esta red social Threads que ha batido récords y que puede plantearse como una alternativa. Además, en estos 5 días en los que Threads ha sumado estos 100 millones históricos de usuarios, según datos del sector, Twitter ha perdido en torno a un 5% de tráfico, un 11% si lo comparamos con el mismo periodo del año 2022. Pero sobre todo llama la atención las semejanzas entre ambas aplicaciones, por eso y también porque varios empleados de Twitter se han pasado a trabajar para Threads. Los abogados de Elon Musk en los últimos días han llegado a amenazar con denunciar a Threads por el supuesto robo de secretos de la compañía. Argemino, en esta lucha de redes sociales está emergiendo también una competencia personal, también alimentada por la prensa, claro, entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Mark Zuckerberg estaría tratando de recomponer su reputación después de unos años muy duros y echar a Musk del mercado de redes sociales. ¿Cuál es la relación entre estos dos magnates de la tecnología? Exactamente, es una rivalidad alimentada por esta rivalidad que tienen entre Threads y Twitter por la prensa y por ellos mismos, porque llevan semanas amagando con celebrar un combate de verdad físico, un combate cuerpo a cuerpo en una jaula, en una fecha por determinar. Y ambos, Zuckerberg y Musk, han publicado fotos de ellos mismos entrenando para el gran día, como si fuera una película. Este gran día puede que no llegue, pero lo que sí que es cierto es que Zuckerberg ha tenido unos años difíciles, ha estado en el centro, su compañía Meta, del ojo regulador de Estados Unidos y de la Unión Europea, en el ojo del huracán también de escándalos relacionados con la gestión de los datos de los usuarios, y es posible que Zuckerberg intente utilizar Threads como plataforma para relanzar o para sanar su dañada reputación y al mismo tiempo apuntándose un tanto contra Elon Musk, un magnate que se ha labrado una imagen de villano para parte de Estados Unidos por su estilo de gestión y sus polémicas declaraciones. Lo que está claro es que la primera ronda la ha ganado Threads con estos 100 millones de usuarios. Queda por ver si ganará tracción y se convertirá realmente en una alternativa para Twitter. Argemino Barro en Nueva York, gracias, hasta cualquier momento.
Este lunes se confirmaron también las presiones deflacionarias en China. El gigante asiático ha registrado una nueva caída en los precios de producción. Es la novena consecutiva, esta vez del 5,4%. Estamos viviendo un momento de altísima inflación en casi todo el mundo. Muchos países se alegrarían de que los precios bajen, pero por muy poco tiempo, porque la deflación lo que hace es cambiar las expectativas de los consumidores, que dejan de comprar porque esperan que los precios siguen bajando, y esto, por supuesto, tiene consecuencias nefastas para la actividad económica, tanto en industria como en servicios. Y si esto pasa en la economía china, va a pasar lo que suele suceder. Cuando es para bien o para mal, las consecuencias se sienten en todo el mundo. Según los datos oficiales publicados este lunes en Pekín, el índice de precios al productor, esto es los precios de bienes recién salidos de fábrica, en lo más alto de la cadena de distribución, registró su mayor caída desde diciembre de 2015, 5,4%, como decíamos. El gobierno de Pekín se ha fijado como objetivo para este año una inflación cercana al 3%, después del 2% anual de 2022. El mes pasado, el Banco Central de China recortó tasas de interés y prometió medidas para promover el consumo de los hogares privados chinos. A Venezuela nos vamos ahora con Silvia Cabrera. Y con noticias relacionadas con las primarias de la oposición, porque es que el Tribunal Supremo de Justicia estudia la suspensión de las primarias opositoras del 22 de octubre. Este lunes el tribunal le ha asignado el caso a la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, tal y como anunció Luis Ratti, el precandidato que presentó el amparo a finales de mayo. Ratti considera que el proceso de primarias está viciado por aceptar la participación de políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos, como la ex diputada María Corina Machado y el ex gobernador Enrique Capriles Radonsky. Por su parte, la Comisión Nacional de Primaria ratificó este lunes la validez de todas las candidaturas presentadas para las internas del 22 de octubre, en las que, recordemos, se va a elegir al candidato que se va a enfrentar al chavismo en las presidenciales del 2024. Y vamos ahora directamente a Caracas. Hablamos con Tamara Adrián, precandidata para la elección primaria de la oposición del venidero 2 de octubre. Tamara Adrián, gracias por acompañarnos. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia podría suspender las primarias de la oposición. ¿Qué puede pasar si no hay primarias? ¿Qué barajan los opositores ante ese escenario? Hay que decir tres cosas. Uno, que el señor Ratti ha sido una ficha del régimen de Maduro desde hace mucho tiempo. Dos, que ha venido tratando de torpedear cualquier organización que realice la oposición para establecer un candidato único. Y tres, que el propio régimen ha venido tratando de implosionar la primaria por varios métodos. En primer lugar, eliminó el Consejo Nacional Electoral o pidió la renuncia de los 13 miembros y sus suplentes que son afectos al oficialismo, y obligó a los otros dos a hacer lo mismo y nombró, aún antes de que ello hubiera ocurrido, una comisión para el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y ahora sale con esto. Este es un poco el sistema que estableció Ortega en Nicaragua. Es la vía de arrasar para no tener que medirse. Y sin duda alguna esto obliga a repensar las estrategias de ser el caso para llegar a un candidato único. Sabemos que lo que ha venido haciendo es... Sí. Señor Adrián, disculpe, ¿Sí, me escucha? Disculpe que la interrumpa. En todo caso, todo indica que estas primarias pueden o penden de un hilo. Candidatos inhabilitados y ahora este anuncio del Tribunal Supremo. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno? El cielo es el límite, o mejor dicho, Nicaragua podría ser el límite, o inclusive más allá. Y es posible que hagan cualquier cosa. El costo-beneficio en este momento de esa acción dependerá básicamente de la posibilidad que vean de incremento de sanciones personales, de
desconocimiento de la poca legitimidad que en algún momento se logró o lograron a partir de algunos países, y sobre todo de las relaciones con lo que se llama Autocracy Inc., es decir, los regímenes autocráticos del globo que han ayudado a la perpetuación del sistema. Bueno, hablemos ahora de la oposición. Se sigue diciendo que está más dividida que nunca. A pesar de esto y de esos esfuerzos del gobierno por parar su avance, ¿puede la oposición cohesionarse para ganar los votos de esos venezolanos descontentos? Brevemente. Es que no es, la palabra no es puede, tiene, debe, está en la necesidad imperiosa de hacerlo. Lo otro es entrar o continuar el ciclo ese de supuestas elecciones en donde no se puede ganar, o el ciclo que se tuvo lugar en el año 2015 cuando logramos la supermayoría de la Asamblea Nacional, las 3/4 partes, y el régimen bloqueó esta victoria. Muchísimas gracias, señora Tamara Adrián, precandidata para la elección primaria de la oposición en Venezuela. Y seguimos. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, instó este lunes a las autoridades electorales guatemaltecas a que respeten la fecha del balotaje del 20 de agosto. Giammattei también subraya que respetará el límite constitucional de su mandato. Giammattei sale así al paso de los rumores que veían en la suspensión de la oficialización de los resultados electorales del 25 de junio, una estrategia del mandatario para perpetuarse en el poder. Los rumores desencadenaron protestas. Las autoridades electorales de Guatemala informaron este lunes de que el balotaje entre la ex primera dama Sandra Torres y el sociólogo Bernardo Arévalo se va a celebrar dentro de los plazos previstos. Y hablamos ahora de tenis. Novak Djokovic continúa su carrera para revalidar el título de Wimbledon tras imponerse en 4 sets al polaco Hubert Hurkacz este lunes. Y tras ganar esos 2 primeros sets, el domingo por la noche, Djokovic regresó a la pista el lunes. Se dio el tercer set, pero se impuso en la cuarta manga y estará en cuartos. El tenista serbio lleva 32 victorias consecutivas en el All England Club y es el favorito para ganar uno de los torneos, como ustedes saben, más prestigioso del mundo por 5ª vez consecutiva. Y con tenis terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.